En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio del Espíritu Santo. La verdad es que cuando nosotros emprendemos este estudio sobre la tercera persona de la Trinidad, debemos de entender que toda la Biblia está impregnada de esta enseñanza, porque los profetas del Antiguo Testamento, los hombres que Dios usó y las mujeres también que Dios usó como profetisas en el Antiguo Testamento, todos ellos hablaron energizados, empoderados, llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces toda la obra de Dios se ha hecho desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros vemos la acción del Espíritu Santo en la vida de los patriarcas, en la vida de los profetas del Antiguo Testamento, de los líderes, como también en la vida de Jesucristo en el Nuevo Testamento, los apóstoles y en el libro de los Hechos y en las epístolas. Toda la Biblia, amados hermanos, desde el principio hasta el fin, está llena de la acción y del poder y de la ejecución del plan de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que el estudio del Espíritu Santo es muy amplio. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de este tema. Y si hablamos de este tema de una manera bastante acuciosa, con todos los detalles, podríamos pasar un año o quizás más de algún año estudiando todo lo referente al Espíritu Santo. Se dice por los teólogos que en el Antiguo Testamento la acción estuvo de parte del Padre. Entre los dos testamentos, cuando Jesucristo se humanó, toda la acción recaía sobre Jesucristo y Jesucristo es el protagonista. Pero luego que Cristo murió y resucitó y efectuó la obra de redención, el Señor subió al cielo y Él les había dicho a los discípulos que era fundamental y esencial que Él fuera al cielo. Porque si Él no se hubiera ido al cielo, el Espíritu Santo no hubiera venido sobre la iglesia. Entonces dijo el Señor que era conveniente que Él se fuera. Y cuando yo me vaya, dijo el Señor, entonces rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Era una referencia al Espíritu Santo. Y los discípulos habían aprendido los métodos, las estrategias y formas, cómo poder testificar del Señor, de Cristo. Pero no tenían el poder, sí tenían el conocimiento porque habían visto al Señor trabajar durante 3 años y medio. El Señor les dijo, todavía no se vayan. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ellos estuvieron 10 días esperando, porque el Señor antes de esos 10 días estuvo apareciéndoseles y desapareciendo a los apóstoles. A veces estaban todos juntos y el Señor se aparecía y les decía, paz a vosotros, y el Señor les estuvo dando mandamientos, dice el libro de los Hechos en el prólogo,
por el Espíritu Santo les dio instrucciones, aclaró muchas de las enseñanzas que ellos no habían entendido y que era necesario que Jesús aclarara el significado de esas enseñanzas que les había dado durante 3 años y medio. Así que era necesaria esa instrucción. Luego el Señor subió al cielo, como está declarado en el libro de los Hechos. Ya ustedes han leído allí cómo el Señor se despidió de una manera formal de toda la multitud que había creído. Estaban los apóstoles y había una gran multitud de personas. Y el Señor subió al cielo y una nube de gloria lo envolvió y el Señor subió a la presencia del Señor. Y los ángeles fueron enviados para decirles a todos los galileos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros al cielo, así también vendrá otra vez del cielo. Entonces los apóstoles que habían recibido mandamiento que esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, entonces fueron al aposento alto, allí donde estaban todos ellos y donde los apóstoles habitaban juntos. Y estuvieron orando aproximadamente como 10 días. 10 días orando, probablemente ayunando. Estaban, dice, unánimes juntos. Y llegó el día de Pentecostés y ellos seguían esperando con gran fe y expectación la promesa que el Señor Jesús les había dado. Y entonces el día de Pentecostés, ya ustedes saben en el capítulo 2, cómo los apóstoles y una cantidad grande de discípulos, dice la Biblia que habían como 120 o probablemente 120 o un número aproximado. Y de repente vino un viento, dice la Biblia, recio, fuerte, que entró y llenó ese viento toda la casa. Y de repente hubo un estruendo. Y todos los que estaban ahí, las 120 personas, incluyendo los discípulos, fueron llenados del Espíritu Santo. Y hubieron varias manifestaciones de esa llenura. El viento recio, fuerte, que entró a la habitación del segundo piso, y también el estruendo que se oyó por todos los lugares, porque la gente al oír el estruendo y probablemente al ver las señales de llamas de fuego, se reunieron allí en esa habitación o más bien en la casa que tenía el piso de arriba. Y también la señal de que las llamas de fuego se colocaron sobre cada uno de las 120 personas que estaban allí. Esa sería la tercera señal. Y luego la otra señal es que todos los 120 empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces allí fue donde ellos recibieron el don de lenguas. Y esto fue una señal de la venida del Espíritu Santo, una señal que esas 120 personas estaban recibiendo el poder, porque Cristo dijo, recibiréis poder. Esencialmente, esa venida del Espíritu Santo era para que los apóstoles y esas personas, que eran un total de 120 personas, recibieran poder.
Ya ellos sabían la metodología, la estrategia, ya sabían cómo evangelizar, cómo ir de casa en casa, de dos en dos, ya eso lo habían aprendido como instrucción y práctica durante el ministerio de nuestro Señor. Sabían cómo imponer las manos sobre los enfermos para que sanaran y sabían también cómo expulsar los demonios porque veían a Jesús hacer estas cosas, pero carecían de poder. Entonces el Señor enfatizó que la venida del Espíritu Santo esencialmente era para que recibieran poder y poder cumplir la comisión que el Señor les había dado a ellos. Les había comisionado que predicaran el Evangelio comenzando desde Jerusalén, pasando luego que predicaran el Evangelio en todo el departamento o provincia de Judea, y que una vez que hubieran saturado el Evangelio, que hubieran saturado ese departamento o provincia de Judea con el Evangelio, pasaran a la otra provincia, que es la provincia donde estaban los samaritanos, Samaria. Entonces allí habían samaritanos que eran personas judías, pero que se habían mezclado con otras razas gentiles. Y que de ahí, cuando ya llevaran el Evangelio a todo ese departamento de Samaria, traspasaran las fronteras del pueblo de Israel y predicaran el Evangelio en todas las naciones hasta lo último de la tierra. Entonces, pero para hacer eso necesitaban poder. El poder que se había manifestado en el Antiguo Testamento, porque los profetas y los patriarcas y todos aquellos que habían sido llamados para servir al Señor, como Moisés, todos el liderazgo del Antiguo Testamento y los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, todos ellos habían también hecho la labor por el Espíritu Santo. Es muy común leer en el Antiguo Testamento, hermanos, que el Espíritu Santo reposaba sobre las gentes, sobre las personas que el Señor había escogido para servirle a Él en el Antiguo Testamento. También vemos que se nos narra cómo Cristo fue bautizado en aguas por Juan Bautista y cómo el Señor, saliendo de las aguas, oró al Padre, y cómo el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma reposó sobre Jesús, y ahí Jesús fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a morar con Jesús, y el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, donde Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches orando y en comunión con el Padre, y recibiendo del Padre toda la capacitación y la instrucción que era necesario que él tuviera en el comienzo de su gran ministerio. Porque aunque Cristo era Dios, él no actuó como Dios, sino simplemente como un ser humano que dependía absolutamente de Dios y del poder y de la guianza del Espíritu Santo. Esto fue así porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo he hecho, ustedes hagan. Así que Cristo como hombre tuvo que depender absolutamente del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu dio mandamientos, por el Espíritu predicaba, por el Espíritu hacía milagros y prodigios, y por el Espíritu Santo echaba fuera los demonios. Así que Cristo fue el ejemplo.
nosotros también tenemos que aprender a cedernos al señorío del Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser fortalecidos y llenos del Espíritu Santo para ejercer las capacidades y dones espirituales que el Espíritu nos ha dado y para que nosotros hagamos la obra de la misma manera como Cristo hizo la obra de Dios, guiado por el poder del Espíritu Santo. El mismo Señor en Lucas capítulo 4 habla de su ministerio y Él dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y empieza el Señor a describir en ese capítulo 4 de Lucas todo su ministerio. Pero es significativo, hermanos, que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo, Espíritu que lo recibió cuando se bautizó en el Jordán. Bien, ahora el Señor está diciéndole a los discípulos, miren, todavía no vayan a predicar, porque si van a predicar sin el Espíritu Santo, no van a poder hacer absolutamente nada. Y el Señor no quería que sus discípulos se frustraran o se desanimaran. Además, la obra de Dios no se hace en el poder humano simplemente, en el poder de la carne, ni con la sabiduría meramente humana. No, la obra de Dios es una obra maravillosa y sobrenatural. Como dice en el Antiguo Testamento, no con fuerza, no con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y esto ha sido una verdad irrefutable y una constante en cuanto a que los siervos y siervas del Señor, cuando estamos dispuestos a servir al Señor, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Aquí pues Cristo en el libro de los Hechos está diciéndole a sus discípulos, esperen, sigan orando. Y dice que estaban orando unánimes y estaban juntos. Eso es importante. No puede haber una manifestación de la llenura del Espíritu Santo si nosotros no estamos de un solo ánimo, si no estamos de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo a la luz de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, entonces es bien difícil que podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque no podemos de ninguna manera contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar y con una misma actividad. Todos estaban orando a Dios y oraron con perseverancia. Pasó el primer día, el segundo, el tercero, el quinto día, el sexto día, el séptimo, el noveno día, y seguían orando con gran expectativa. El mero día de la fiesta de Pentecostés, en ese día que se mecía la gavilla y que se ofrecía a Dios la cosecha, las primicias de la cosecha, ese día el Señor mandó su Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Fue ahí pues que recibieron poder, el poder necesario para cumplir con la comisión que el Señor les había encomendado. Entonces los discípulos salieron, predicaron el Evangelio y las mismas señales, prodigios, sanidades, liberaciones que Cristo hizo,
Entonces los discípulos y todos esos 120 que habían recibido el poder empezaron a predicar y empezaron a hacer todo lo que el Señor había previamente hecho durante 3 años y medio antes. Así que la comisión, hermano, es para que nosotros hagamos lo mismo, pues está escrito que tenemos que poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Está escrito que tenemos que echar fuera demonios en el nombre y poder de Jesucristo. Está escrito que tenemos que predicar a toda criatura. Y esto en el poder, en el mismo poder que operó Jesucristo, en el mismo poder que operaron los apóstoles, porque es el mismo espíritu que hemos recibido todos. Mañana continuaremos hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo. Dios le bendiga y oremos para ser llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.